Entonces, son dos ejercicios, como siempre. Em, ya, entonces, el primer ejercicio dice, tienen una bomba colocada a nivel de piso que transporta 0,02 metros cúbicos por segundo de agua a 15 grados Celsius, desde un estanque abierto con un nivel de 15 metros a otro estanque abierto con un nivel de 100 metros, a través de 950 metros de una tubería horizontal. El diámetro de la tubería es de 5 centímetros y su aspereza absoluta es de 0,016 milímetros. Toma en consideración que el agua a 15 grados Celsius tiene una densidad de 999,1 kilogramos por metro cúbico y la aspereza absoluta nos las dan también. O sea, el coeficiente de el mu. Y la presión de vapor también nos la entrega. Y puede despreciar las pérdidas por cargas, por singularidades y accesorios. Entonces, con toda esta información, nos piden, uno, la potencia de la bomba requerida, y dos, la máxima distancia a la que se puede instalar la bomba. Espérense, déjeme admitir. Ahí sí. Ya. La máxima distancia a la que puede instalarse la bomba desde el primer estanque para que no se produzca cavitación en la aspiración. Entonces, em, ya, lo primero que se realiza es, en función de la velocidad, o sea, obtener la velocidad a partir de la información que nos entregan, que en este caso es el caudal. Entonces, como lo hemos hecho a lo largo de todo el curso, con la ecuación de caudal partido en área, con el caudal que nos entregan de 0,02 metros cúbicos y el área que son 0,02 metros. Con esto nos da una velocidad de 10,19 metros por segundo. Y con esto se plantea la ecuación de Bernoulli. Teniendo en consideración que los estanques son abiertos, entonces la diferencia de presión va a ser cero, porque están a presión atmosférica, y la diferencia de velocidad también en este caso es cero porque la sección transversal es homogénea, entonces va a ser cero esta diferencia. Entonces con esto se tiene 0 más 100 metros menos 15 metros, que es la diferencia de altura que existe entre el agua, más 0, igual a el menos delta H menos delta H de máquina, que es la altura de bomba. Entonces, sí, ya. Con esto calculamos el número de Reynolds con el dato que nos entregan de la aspereza relativa para conocer el coeficiente de fricción. Entonces, el número de Reynolds se obtiene de esta forma, en función de la densidad, por la velocidad que obtuvimos recién, por el diámetro, y esto se divide en el mu que nos entregan. Y con esto se obtiene el número de Reynolds. Y considerando E partido por D, que sería, se obtiene con la aspereza absoluta, partido en 50 milímetros, nos da la aspereza relativa, y con estos dos datos, la aspereza relativa y el número de Reynolds, se obtiene a partir del gráfico de Moody el coeficiente de fricción, que sería 0,017. Todo bien hasta aquí, ¿cierto? Igual vamos a ver en el siguiente ejercicio un diagrama de Moody para volver a refrescar esto, por si tienen dudas. Entonces, ya con este coeficiente de fricción, se reemplaza la ecuación de Bernoulli. En esta parte que se obtiene el delta H en función a las pérdidas primarias, esta es la ecuación de las pérdidas primarias, entonces se tiene que el coeficiente de fricción obtenido se multiplica por el largo, que serían 950 metros, el que es el largo de la cañería, partido por espérense, voy a admitir a Lourdes. Ahí sí. Entonces,
Se divide entonces este largo de 950 metros partido en el diámetro por la velocidad al cuadrado, que es la que obtuvimos al principio, partido en 2G. Y con esto se obtiene el delta H, que sería 1711,18 metros. Y bueno, con todo esto se reemplaza la ecuación de Bernoulli y obtenemos que, bueno, 85 metros es la diferencia de altura, menos esta diferencia de, o sea, menos el delta H que obtuvimos recién, menos el delta H de máquina. Entonces, eh, ahora, nuevamente se establece la ecuación de Bernoulli utilizando la posición de la bomba para determinar el L máximo. Ya, entonces, nosotros no conocemos cuál es este L, que es el largo como límite que podríamos ubicar la bomba. Entonces, lo que se hace es se toma como referencia el punto 1, que es el punto de succión, por así decirlo, y como punto 2 sería un punto como donde se va a ubicar la bomba en el punto L, que sería el límite máximo. Entonces se vuelve a replantear la ecuación de Bernoulli y se tiene que la diferencia de altura primero es 0 menos 15 metros porque la diferencia es de 15 en este caso. Después la diferencia de velocidad sería V2 menos V1 y V1 sería la velocidad en este punto que es 0 y V2 sería la velocidad en este punto de succión de la bomba. Entonces se consideraría la velocidad de succión que obtuvimos al principio. Entonces, esta velocidad la utilizamos al cuadrado, partido en 2G. Y finalmente se utiliza como presión la presión atmosférica, sería P2 menos P1, y P2 en este caso sería la presión de vapor del, del líquido, porque este sería el punto de cavitación. La idea es que no sea, porque cuando empieza a cavitar es cuando la presión de succión de la bomba alcanza esta presión de vapor. Entonces, como P2 sería la presión de vapor del fluido, menos la presión atmosférica, que sería la presión en el punto 1. Eso. Y esto se divide en 9800, que sería el gamma del líquido, el peso específico. Y esto igual a menos delta H menos delta H de máquina. Y entonces, si vamos bien hasta ahí, me interrumpen nomás por si acaso. Entonces aquí se van simplificando los datos por aritmética y nos da que esto es igual a ¿cómo se llama? A las pérdidas primarias de este caso, porque se despreciaron las pérdidas secundarias, menos el delta H de máquina, que en este caso sería 0 porque todavía no llegamos al punto de la bomba, entonces sería 0. Me interrumpen nomás si se confunden. Y nuevamente establecemos la ecuación de Bernoulli utilizando la posición de la bomba para determinar el L máximo. Entonces, aquí, bueno, se sigue resolviendo la ecuación que teníamos recién. Se sigue resolviendo y se reemplaza con el coeficiente de fricción que obtuvimos. Se utiliza el largo en este caso, partido por el diámetro, que sería 0,05. Y lo mismo, ¿cierto? La velocidad partido en 2G, la velocidad al cuadrado partido en 2G. Entonces esto por aritmética nos da que el L sería 11,04 metros. Entonces esa sería la distancia límite donde deberíamos ubicar la bomba. ¿Todo bien? Si hay alguna duda, me interrumpen nomás para volver. Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Y este ejercicio es un poquito como más complicado porque vamos a hablar sobre estos gráficos de operación de la bomba.
Entonces, ahí vamos a refrescar unos conceptos. Entonces dice, una bomba dinámica de tipo centrífuga posee un diámetro de rodete de 7 pulgadas y tiene una curva de funcionamiento como se muestra en la figura adjunta. Este es el gráfico de funcionamiento de la bomba. Ustedes lo han visto, creo que en clase, en distintas guías, y considera varios parámetros. Considera, por ejemplo, eh, la altura de la bomba en función del caudal de la capacidad en gal por minuto. En esta parte en este eje considera el NPCH requerido y se tienen distintas curvas que son distintos diámetros de álabes. Que en este caso, por ejemplo, el diámetro de rodete es de 7 pulgadas, entonces nos ubicamos en esta sección de la curva. Voy a poner el puntero, espérense. Ya, entonces nos ubicamos en esta sección de la curva. Y se encuentran distintas curvas que son de eficiencia de la bomba, pero que esto no vamos a hablar de eso en este tipo de ejercicio. Pero para que lo sepan, estas son eficiencias que puede tener la bomba en distintos puntos que vamos a ir obteniendo en distintas alturas. Y también se muestra esta recta que es como semi punteada, que es la energía de succión. Sí, no, la energía suministrada en HP. Pero tampoco lo vamos a utilizar. Pero eso, para refrescar un poquito. Y estas son las bombas de tipo dinámica que se utilizan industrialmente. Las bombas dinámicas de tipo centrífuga. Eso, entonces, esta es la figura adjunta. Y se utiliza para bombear agua mediante una cañería de 25 pies de hierro galvanizado y 2,5 pulgadas de diámetro. Las cañerías conectan dos estanques abiertos con una diferencia de altura de 70 pies y nos piden determinar el caudal que mueve el sistema. Entonces, como dato tenemos que la aspereza absoluta del hierro galvanizado es 0,15 milímetros y el caudal y la velocidad del sistema se obtienen a partir de la misma ecuación que siempre utilizamos de caudal partido por área. Se reemplazan los valores. En este caso se deja Q como Q porque no lo conocemos, pero sí conocemos que el diámetro es de 2,5 pulgadas. Entonces transformamos las unidades a pie en este caso y nos da que la velocidad sería 29,33 Q partido en pie partido en segundo. Entonces con esa velocidad nos quedamos. Y la aspereza relativa se determina también de la misma forma que el ejercicio anterior, solo que cambiamos los milímetros a pie para ajustar las unidades y hacemos lo mismo en el caso del diámetro, ¿cierto? Porque está en pulgadas. Y nos da que la aspereza relativa sería 0,002. Y vamos al gráfico de Reynolds en este caso, pero suponiendo que el flujo turbulento es completamente desarrollado. O sea, y nos vamos al coeficiente, y nos vamos al diagrama de Moody para obtener el coeficiente de fricción. Ya, en el gráfico de Moody se tiene esta línea punteada que representa el flujo completamente desarrollado o turbulento. Entonces, nos ubicamos en esta sección de la curva para evitar iterar tanto como los problemas de tipo 2 y 3, en donde uno iteraba. Aquí nos ahorramos esto y, y nos quedamos con esta sección de la curva, que es completamente desarrollada, sí, completamente desarrollada. Entonces, aproximadamente, como tenemos aquí la aspereza relativa de 0,002, nos ubicamos en esta sección en esta curva, por ejemplo, y trazamos la línea nomás hasta el coeficiente de fricción. Y eso aproximadamente da 0,024. Ya. Y en base a la ecuación de Bernoulli y los datos entregados se tiene que, ya, como es
son estanques abiertos, la diferencia de presión va a ser 0. La diferencia de altura es 70, que es lo que nos dice el problema. Y como la sección transversal también es constante, la diferencia de velocidad es 0 también. Y esto es igual a menos delta H de bomba. Y entonces, despejando la ecuación, se tiene que el delta H de bomba es igual a 70 pies más el delta H, que serían las pérdidas primarias de nuevo. Entonces, reemplazamos con la ecuación de pérdidas primarias y nos da que con el coeficiente de fricción que obtuvimos, 0,024 por 250 pies, partido en el diámetro ajustado, por la velocidad que obtuvimos al principio, que es 29,33 Q, porque no conocemos el caudal, partido en 2 por la fuerza de gravedad en sistema inglés. Entonces, el menos delta H de bomba sería 70 pies más 0,024 por, ahí yo fui como despejando, y al final nos da que la ecuación de menos delta H de bomba, que es la altura de la bomba, sería 70 pies más 384,7 por Q cuadrado. Y ahora, como el Q está en pie cúbico partido en segundo, se debe transformar en gal por minuto. ¿Por qué? Porque nuestra ecuación, o sea, nuestra figura que nos adjunten, que es el gráfico de funcionamiento de la bomba, está en gal por minuto. Entonces hay que transformar. Y esto se hace sabiendo que un pie cúbico partido en segundo son 448 gal por minuto. Entonces se ajusta eso y entonces la ecuación de altura de la bomba serían 70 pies partido, o sea, más 0,0019 Q cuadrado. Y ahora, ¿qué hacemos con esta ecuación? Lo que tenemos que hacer es tomar valores de los caudales de la bomba, que es el eje X de la curva de funcionamiento, y se obtienen distintos valores de altura de elevación de la bomba. Entonces, tomamos distintos ejes X, o sea, puntos del eje X, y vamos obteniendo distintas alturas, y así vamos teniendo puntos de la curva. Entonces yo hice aquí una tabla como resumiendo lo que se hace. Entonces los puntos que son representativos de la curva, que es 40, 80, 120 y así, los fui reemplazando en la ecuación que se obtuvo, y así se van obteniendo distintas alturas de la bomba, que se grafican en el eje X. Entonces eso mismo hay que hacer ahora, graficar estos puntos en la curva de funcionamiento que nos entregan, y eso queda más o menos así. Entonces, aquí están los puntos que se van obteniendo, o sea, obteniendo en el transcurso. Y lo que nos piden es que el caudal de operación. Entonces, uno lo que va haciendo es ir graficando esto hasta que alcanza el punto del diámetro del rodete, que serían 7 pulgadas en este caso. Entonces, como en nuestra curva tenemos que llegar hasta este punto de 7 pulgadas. Entonces, cuando nuestra curva eh, llega a este punto, trazamos el eje X y el eje Y, y obtenemos que el caudal de operación de la bomba es de 280 GPM, cal por minuto, y con una altura de elevación de 220,27 pies. Se lo obtuve porque como, como, como nuestra curva intercepta esta curva de 7 pulgadas en este punto, tomé esto como eje X, que sería el 280, y esto lo reemplacé en la ecuación que obtuvimos anteriormente. Esta. Entonces así obtuve una altura mucho más precisa que la aproximada. Entonces, y así se obtiene que la altura de elevación sería de 220,27 pies. Superior a esta altura, la bomba comienza a cavitar y tendríamos problemas porque el fluido dentro de la tubería empezaría a hervir, porque la presión de vapor sería, o sea, la presión del sistema sería mayor a la presión de vapor, entonces el fluido comienza a hervir y empieza a cavitar, y esto genera problemas en la bomba. Y eso.
Eso sería la ayudantía, no sé si tienen dudas. Otro dato que también pueden sacar de esta figura es, por ejemplo, la eficiencia. En esta parte de la figura, donde intercepta, se tiene justo que la eficiencia es 55. Entonces, si le preguntan, por ejemplo, la eficiencia de esta bomba, en este caso, del sistema, ustedes pueden decir de que es aproximadamente un 55% de eficiencia. Se alcanza con este sistema. Eso. También pueden hacer lo mismo con la energía suministrada, pero no es como tan preciso. Entonces, no sé, es como la eficiencia de la bomba, sí podrían hacerlo, pero no con lo otro. Pero eso. Espero que le haya servido la ayudantía y si tienen alguna duda, me avisan o a Daniel. Tienen nuestros correos y así nos pueden contactar. Voy a dejar de grabar por si acaso. Em, ¿Se entendió todo súper bien?